Ya. Entonces, consideramos, ¿cierto? A y B y vamos a definir la unión de conjunto. ¿Bien? Ya, entonces cuando definimos la unión de conjunto, vamos a decir que vamos a utilizar esta notación, ¿cierto? Es como una U, ¿bien? Aquí yo aconsejo que esta U de unión la hagan así, porque se confunde con el universo cuando uno hace esa U, ¿bien? Y te dice que X pertenece a la unión si es que X pertenece a A o si es que X pertenece a B, ¿ya? Si se fijan aquí asociamos la unión con el conectivo O, ¿bien? Cada vez que nosotros tengamos un elemento aquí en la unión de conjunto, va a pasar que este está en A o que este está en B, ¿ya? Recuerden que el O es falso cuando ambas son falsas. Por lo tanto, aquí nosotros queremos las opciones de esto ser verdadero, ¿cierto? Porque para que este X pertenezca a la unión, necesitamos que esto sea cierto. O sea, hay tres posibilidades. Que esté en A solamente el elemento, por lo tanto va a estar en la unión. Que esté en B el elemento, por lo tanto va a estar en la unión. O podría estar en los dos, ¿bien? O sea, si nosotros hacemos aquí un gráfico, supongamos que este es el universo, dibujamos aquí el conjunto A, dibujamos el conjunto B, la unión significa pintar todo A y todo B. ¿De acuerdo con eso? Entonces, cuando yo me refiero a un elemento X, si tengo la opción en que esto es verdadero y esto es falso, esto es verdadero, ¿cierto? Por lo tanto, en ese caso, el elemento estaría acá. Si estamos en la opción falso verdadero, lo verdadero es que el elemento está aquí, ¿cierto? Es lo verde. Y, a ver, voy a usar negro. Y si estamos en la opción verdadero, verdadero, que son las tres posibilidades que lo es verdadero, sería que el elemento esté en ambos, ¿cierto? Este pedacito que queda aquí al medio, ¿cierto? Que parece como un ojo, ¿cierto? Ahí. Eso es la intersección, ¿bien? Que también la necesitamos acá, ¿ya? Así que en la unión se podrían dar estos tres casos, ¿bien? Se fijan que se asocia a lo de lógica, ¿bien? Bueno, ya lo adelanté. La intersección de conjuntos se denota al revés que la unión, ¿bien? Pero acá el conectivo asociado es el I, ¿cierto? O sea, intersección siempre lo asociamos con el I. O sea, un elemento X que está en el universo va a estar en la intersección siempre que X esté en A y X esté en B. ¿Bien? O sea, si hacemos el dibujo acá, o sea, repetimos lo de arriba, este es el universo, dibujamos A, dibujamos B, ¿cierto? Ah, lo dije mucho. Dibujamos A, dibujamos B, ¿cierto? Ya no importa que el B sea más grande, ya eso es un detalle. Entonces la intersección va a ser justamente lo que tienen en común, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí para que esto sea verdadero solamente tengo esa posibilidad y que el elemento esté ahí. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. La diferencia de conjunto. Ya, esta diferencia es similar a la diferencia que nosotros calculamos de número. Pero en el fondo lo que hacemos es al conjunto A quitarle los elementos que tiene B. ¿Pero qué le podemos quitar? Por ejemplo, si vemos este dibujo de acá, le puedo quitar solamente lo rojo, ¿cierto? Que es lo que tienen en común. ¿Ya? Eso es la diferencia de conjunto. Acá van a estar todos los elementos que están en A, pero que no están en B. Entonces, si hacemos el mismo dibujo, tengo A aquí y aquí tengo B, ¿cierto? Al conjunto A solo le puedo quitar esta parte, ¿cierto? La intersección. Por lo tanto, el resultado de A menos B es solamente la parte que estoy pintando. ¿De acuerdo? Porque no Sí, le puedo profe. quitar esto porque le puedo quitar solamente lo que tienen en común, ¿cierto? No le puedo quitar los elementos que no tienen en el fondo. Bien, y el complemento de un conjunto cualquiera, ya sea A o sea B, es todo lo que está fuera de A. Y se denota de estas dos maneras. A con una C como si fuese una potencia, ¿cierto? Eso quiere decir A complemento. Pero se define también como la diferencia de conjunto. Es como que al universo le quito el conjunto A, ¿cierto?
Así que en el complemento de A van a estar todos los X que no están en A. O sea, si hacemos un dibujo acá, si hacemos el mismo dibujo, pero solo voy a considerar A, así que voy a pintar aquí, voy a dibujar el universo más pequeño. Entonces, si tengo aquí el conjunto A, voy a escribir A acá adentro. El complemento debería ser todo lo que está fuera de A. Y bueno, la palabra lo dice, es como su complemento. Bien. De aquí podemos obtener al tiro una conclusión. Si lo rojo es el complemento de A y lo negro, lo que está acá adentro, ¿cierto? Es A. Si nosotros los unimos, ¿qué resultado debiese dar? El universo. El universo. Muy bien. Bien. Ya, ahí tenemos esa definición. Ya vamos a hacer este ejercicio o este ejemplo. Bueno, aquí nos piden determinar varias uniones e intersecciones y diferencias. Ya voy a hacer una intersección, una unión y una diferencia. Ya los otros van a quedar propuestos porque no, por el tiempo no alcanzaríamos a hacerlos todos. Bien. Ya, lo que voy a hacer es lo de siempre. Voy a recortar aquí un poquito más que nada por el espacio. Y calculemos los conjuntos. ¿Se acuerdan cuando trabajamos y definimos los elementos? Aquí están por comprensión, ¿cierto? Están definidos por comprensión porque aquí nos aparece una propiedad, ¿cierto? En cada conjunto. Bien, calculémoslo por extensión. Ya, ¿cómo sería el conjunto A? Fíjense, X son todos los reales, ¿sí? Y aquí hay un valor absoluto. ¿Se acuerdan de alguna propiedad de valor absoluto? Voy a anotarlo acá. Es la distancia del 0 al X. ¿Ya? Sí, también. Es una distancia. Pero hay una propiedad aquí. ¿Se acuerdan de esta propiedad? Déjenme anotarla bien. Hay dos propiedades de valor absoluto. Voy a usar X. Bueno, sirve para el menor igual y hay otra que se llama, ¿qué es esta? La de acá es más sencilla. Cuando el valor absoluto de X es menor o igual que una A, esto siempre es equivalente, el X queda al medio y acá siempre queda el menos A y acá queda la A. Y hay otra propiedad que es esta, que es lo contrario de lo que está acá arriba. O sea, primero X es mayor, no, voy a poner al revés. Si aquí el X es mayor que el menos A, en este de acá X es menor o igual que el menos A. O sea, es como lo que está aquí en este lado. En este lado del menos A, o sea, si dibujamos una línea recta aquí, y aquí tengo menos A, y acá tengo A, aquí tenemos cuando X es menor o igual, y esta parte de acá y esta parte de acá de la recta real debe ser cuando el valor absoluto de X es mayor o igual que A. ¿Bien? Entonces, acá abajo sería como el complemento. Así que esto es menor o igual que menos A, o, porque se unen, es unión de conjunto, X mayor o igual que A. O sea, aquí tengo X menor o igual que menos A. Acá en el centro tenemos cuando X está entre menos A y A. Y acá tenemos cuando X es mayor o igual que A. ¿Bien? O sea, si nosotros distinguimos aquí en colores, lo rojo es esto de la recta real. ¿Bien? Y lo azul sería esta parte. Unida con esta. ¿Bien? Y ahí lo tendríamos que anotar como intervalo. ¿Bien? Entonces acá arriba nosotros tendríamos esas posibilidades. Tendríamos que si X está en R, entonces ocurren dos cosas. X es menor o igual que menos 5 o bien X es mayor o igual que 5. Por lo tanto, acá tenemos la unión de este intervalo. Cuando el X es menor o igual que menos 5, sería desde el menos infinito al menos 5, cerrado, unido desde el 5 al más infinito. ¿Ya se acuerdan cómo pasar de la desigualdad al intervalo? Si quieren lo anoto acá abajito. Entonces, cuando tengo que el X es menor que el menos A, quiere decir que es de menos infinito hasta el menos A. Y si es menor o igual, es cerrado.
y aquí abierto. Y lo mismo aquí. Bueno, aquí hay un O, así que es unión. Lo mismo, va desde el A, y como el X es mayor que el A, va hasta el más infinito. ¿Bien? Ahí tenemos eso. ¿Se entiende? O más o menos. Profe, ¿podría explicar de nuevo eso, por favor? ¿Lo del intervalo? Sí. Ya. Fíjate que aquí el X es menor que el menos A. Por lo tanto, son todos los números antes del menos A. El menos A aquí es como el tope del intervalo. Por lo tanto, cuando tengo esta desigualdad X menor o igual que menos A, estoy para, si esta es la recta real, esto que yo dibujé acá arriba, esto es una recta real, ¿cierto? Quiere decir que son todos estos X que están antes de la. Por lo tanto, tendríamos que considerar todo este intervalo. Sería aquí, desde el menos infinito al menos A. Pero va cerrado porque aquí es menor igual. Si fuera el menor estricto, sin el igual, va abierto el intervalo. ¿De acuerdo? Ya. Lo mismo cuando el X es mayor o igual que menos A. Vamos a la recta, dibújenlo ya. Siempre si es que les cuesta esto, chiquillos, hagan esta línea. Yo aquí lo taché en azul porque para no hacer dos dibujos, pero lo rojo es esto, ¿bien? Y lo azul era esto, ¿bien? Entonces cuando queremos ver el X mayor o igual que A, nos paramos aquí, pues, porque aquí está la A, ¿cierto? Y a la derecha de la línea recta está lo que es mayor que la A. ¿De acuerdo con eso? Entonces aquí el intervalo debiese ser A cerrado porque es mayor o igual, ¿cierto? Coma hasta el más infinito. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí tenemos estos intervalos. Probablemente no vamos a trabajar tanto con intervalos porque ustedes, creo que en el mate 11 ven esto, ¿cierto? En mate 11 no están todavía, ¿verdad? ¿O sí? Creo que no todavía. No, todavía no. Todavía no, ¿cierto? Bien. Pero bueno, estas cosas igual, uno igual las vio en algún momento antes, ¿bien? Entonces, bueno, está bien recordarlas, ¿ya? Porque inecuaciones no hemos visto todavía, y esto es un tema de inecuación, ¿sí? Pero bueno, hay un recuerdo sobre valor absoluto, y a lo más veríamos algo como esto, ¿sí? Ya, en el conjunto B, fíjense, es una ecuación. Entonces, yo voy a escribirlo de mejor forma para que entendamos cómo resolver la ecuación. Nos conviene este menos 7 pasarlo a la izquierda, ¿cierto? Entonces nos queda una cuadrática. Ya, ahora sí, esta sí se puede factorizar, porque como les dije en el ejercicio anterior, aquí hay un 1, ¿cierto? Ya, pensemos, dos números que sumados nos den menos 7 y al multiplicarlos nos dé 6. 6 y Pensemos 1, menos 6 y menos 1. Menos 6 menos 1. Menos 6 menos 1, ¿cierto? Porque al multiplicar, déjenme anotarlo acá abajo. Entonces tengo x cuadrado menos 7x más 6 igual 0. Entonces aquí lo que uno hace es factorizar. Esto se llama ensayo y error, ¿bien? Porque uno podría decir, ya, el 6 y el 1, o el 3 y el 2, etc. Pero lo importante es que ahí la suma nos dé 7. Como el 6 más 1 da 7, después nos preocupamos de los signos, ¿ya? Ahí para que no crean que, ¿cómo tan rápido uno sabe que el menos 6 y el menos 1? Lo importante es que al sumar esto nos dé, por ejemplo, si aquí hubiese un menos 5, ahí sería la diferencia, ¿cierto? Entonces ahí después nos damos cuenta que tienen que ser los dos negativos. Y al probar acá resulta, si los sumamos da menos 7 y si los multiplicamos da 6 positivo. ¿Bien? Por lo tanto, esto implica que el x menos 6 es 0 o que el x menos 1 es 0. ¿Ya? Por lo tanto, esto implica que el x, si despejamos esta ecuación, el x es 6 o el x es 1. ¿Bien? Entonces, bueno, voy a poner un igual nomás acá, entonces voy a escribir x igual a r, ¿cierto? En r, x es 6 o, déjenme borrar aquí esto, el x es 6 o el x es 1. Por lo tanto, aquí va a estar el 1 y el 6. ¿Bien? Ojo que cuando uno factoriza aquí la cuadrática y queda en negativo,
Cuando yo igualo o encuentro el X, es el signo contrario. Ojo con eso. Siempre que tengan aquí la solución de una cuadrática, la solución va a ser con el signo contrario como aparece acá. ¿Ya? Eso es importante. ¿Bien? Siempre ustedes, si aquí hubiese quedado más 6, la solución es menos 6. Si aquí hubiese quedado más 1, la solución sería x igual a menos 1. ¿Bien? Siempre es el signo contrario. ¿Ya? Así que ahí tengo B. Ya, y C nos faltaría. Ya lo voy a escribir acá. D y E lo tenemos. Ya, el C está sencillo, se parece mucho a este intervalo que está acá. ¿Cómo se debería anotar el C como intervalo? C está sencillo. Es un intervalo. ¿Cómo lo anotaríamos ahí? Corchete cerrado. Corchete cerrado, ¿cierto? Entonces va desde el menos 7 al 3. ¿Bien? Cuando aparece algo de este estilo, nada más anotar el intervalo y según el signo verificamos si es cerrado o abierto. ¿De acuerdo? Ya, tenemos eso. No quiero borrar esta parte, así que voy a recortar todo esto de acá arriba, porque necesitamos los conjuntos. Me voy a ir a otra pantalla. Y ahí estamos, ¿bien? Ya, calculemos B inter C. Entonces B tiene el elemento 1,6, lo voy a copiar, inter el intervalo menos 7,3. Bien, entonces aquí nosotros analizamos, tenemos este intervalo, ¿cierto? Ustedes pueden hacer un dibujo desde el menos 7 al 3, ¿cierto? Cerrado, esto lo pintamos, acá también lo consideramos, y es todo esto. Ya, en esta línea recta, ¿dónde está el 6? Voy a usar otro color. Si el 3 está ahí, el 6 debería estar por acá. ¿Se intersecta con el intervalo el 6? No. No, ¿cierto? Ya, y aquí, por aquí debería estar el 1, aproximadamente, ¿cierto? Porque por aquí está el 0, etc. Pero ahí está el 1. ¿Se intersecta el 1? Sí. Sí, Sí. por lo tanto, el resultado de esto es solamente el 1. Nada más. Porque B tiene solo 2 elementos y uno de ellos pertenece a este intervalo. Así que la intersección debiese ser esta. ¿De Sería acuerdo? como lo que tienen en común. Exacto, lo que tienen en común. Bien. Ya, ustedes hagan esta después. Hagamos B unión C. No, B unión C es sencillo, ¿bien? Porque si nosotros escribimos, es escribir esto mismo que tenemos acá arriba, ¿bien? Pero, bueno, esto es un 7. Pero lo único que uno hace es agregar el 6, porque el 1 ya está contenido acá. Entonces, la forma de escribir eso es simplemente escribir el intervalo, unión el 6. Y ahí está listo, no hay mucho que hacer. Unamos A con E mejor. Entonces, A con E, si escribo A es el intervalo del menos infinito al menos 5, ¿cierto? Unido desde el 5 al más infinito. Ya, y todo esto hay que unirlo con los reales. ¿Cuánto quedaría esto? Acuérdense que los reales son todos los números en la recta. Y si yo lo uno con dos intervalos que también están en la recta, ¿cómo debería quedar eso? ¿Quedarían los reales? Los reales, ¿cierto? Porque aquí tengo la misma línea completa con todos los valores y aquí tengo hasta el menos 5, esta parte y esta parte, ¿cierto? Por lo tanto, si lo unimos tenemos toda la línea real, ¿verdad? Así que da todos los reales. Ya, y la diferencia. Veamos uno de la diferencia. Veamos D menos A. Al vacío le quitamos A. Ya no voy a escribir A de nuevo. Ya A era todo esto, todo este paréntesis. Ya, ¿le puedo quitar un elemento al vacío? ¿Elementos que el vacío no tiene? No. 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 Por lo tanto, esto sigue siendo Vacío. vacío. Muy bien. Ya, hagamos A menos C. Ya, para que hagamos... Fíjense, le quitaríamos a A el intervalo, o sea, a esta parte del intervalo A le quitamos este intervalo, ¿cierto?
No lo quiero escribir porque no me queda mucho espacio, pero sí quiero hacer el dibujo. Déjenme borrar un poquito aquí. Entonces hagamos la línea. Bueno, que es un poco chueca. Entonces, acá está el menos 5, acá está el 5. ¿Bien? Así que A es todo esto. ¿Cierto? Aquí, considerando el 5, considerando aquí el 5, es todo esto para allá. ¿Cierto? Ya, y con otro color voy a dibujar C. El menos 7 está como acá más o menos, ¿cierto? Y por aquí está el 3. Y también se considera el 7 y también se considera el 3. Entonces, yo todo esto se lo voy a quitar. Por lo tanto, la única parte que le estoy quitando que tienen en común es esta. ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Entonces aquí lo que hace es anotar lo que queda. Esto no lo anoto lo rojo porque era de C y ya no tiene eso. Así que aquí el resultado sería desde menos infinito hasta el menos 7. Como le estoy quitando esto que pinté en rojo, aquí tiene que ser abierto. ¿Bien? Y lo unimos con lo que está acá, que sería desde el 5 al más infinito. ¿Cierto? O sea, le puedo quitar al conjunto A la parte que tienen en común con C, pero no le puedo quitar elementos que A no tiene. ¿Sí? ¿Cómo, Sí, profe? profe. Que solo le quitamos la parte que tienen en común, porque era este pedacito que encerré en azul. No le puedo quitar esta otra parte roja, pues, si el conjunto A no tiene eso, ¿cierto? Entonces solo nos concentramos en la parte que tienen en común, que era este pedacito de acá. ¿Bien? No tengo otro ejemplo, pero me gustaría inventar uno. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con elementos, voy a suponer que a este conjunto le voy a poner los impares, ya, hasta el 7. Y le quiero quitar todos estos números. Ya, ¿cómo quedaría esa diferencia? Consejo, cuando estén haciendo restas de conjuntos con elementos concretos, tachen acá los que están en común, que son el 3 y el 5. Por lo tanto, aquí el resultado de esta diferencia sería solo eso. Y aquí está la explicación de lo que les dije. Si yo a este conjunto que le puedo llamar A, le quito este conjunto que le puedo llamar B, solamente le quitamos lo que tienen en común, que sería en este caso el 3 y el 5. A eso me refiero con decir no le quito elementos a A que no tiene, ¿cierto? Solamente le quito elementos que tiene en común. ¿De acuerdo? Por eso en el dibujo de la resta, solamente ahí pintábamos A, pero no B, ¿cierto? Pintábamos lo que le quedaba a la A. Traten de siempre recordar estos dibujos, ¿ya? Sí, háganse un resumen, ¿sí? Y anoten unión y hagan el dibujo. Anoten intersección, dibujo. Resta, dibujo. De esa manera uno va a recordar después cuando tiene que realizar el ejercicio. O sea, el dibujo igual te ayuda, ya no es algo, no, a pesar de que uno lo ve muy sencillo, es algo que igual te aporta a la hora de hacer el ejercicio. ¿Bien? Ya, acá tenemos una serie de propiedades que si se fijan ahí los nombres, se parecen a las tautologías fundamentales. ¿Se acuerdan las que vimos de lógica? ¿Bien? La identidad, la idempotencia, la involución, el complemento, conmutatividad, asociatividad, distributividad y leyes de Morgan, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. El I cambia por la intersección y el O cambia por la unión. ¿Bien? Observemos aquí algunas. Por ejemplo, aquí cuando tenemos las identidades, fíjense que cuando intersectamos A con el universo, esto siempre resulta A. ¿De acuerdo con esto? Recuerden que si dibujamos el universo y dibujamos A está contenido aquí, pues así que la intersección de A con el universo es el mismo A. ¿Bien? Bueno, Maite me está pidiendo que retroceda un poco. ¿Hasta qué página? ¿Esa o esa? Esa, al tiro le digo, pero un poquito.
¿Bien? ¿Ya? Sí, sí, ahí no, gracias. Ya. Entonces la intersección de A con el universo siempre va a ser el mismo conjunto A. Ya, eso es una propiedad. Si intersectamos A con el vacío, acuérdense, vimos como propiedad que el vacío es un conjunto que está siempre en cualquier conjunto. Por lo tanto, al intersectar el vacío con cualquier conjunto, esto siempre va a resultar ser vacío. ¿Bien? Si unimos A con el universo, este siempre da universo. ¿Bien? Porque el universo contiene al A. Así que esto va a ser como resultado universo. ¿Bien? Y si unimos A con el conjunto vacío, esto también va a ser A porque el vacío, recuerden que no tiene elementos. Y además también es un conjunto que está contenido en A, porque dijimos, el vacío tiene la propiedad de ser un conjunto que está contenido en todos los conjuntos. ¿Bien? Ya, esas son las identidades. Y la idempotencia, acuérdense, ¿se acuerdan cuando teníamos P y P y esto resultaba ser P? ¿O teníamos P o P y esto resultaba ser P? Misma idea, si nosotros intersectamos A consigo mismo, tiene que ser A, ¿cierto? Y si nosotros unimos A con el mismo conjunto A, esto tiene que dar A también, ¿bien? En la involución tenemos el complemento del complemento. ¿Se acuerdan cuando teníamos la negación doble de P? Obteníamos P, ¿se acuerdan? Lo mismo sucede acá. Si tenemos el complemento del complemento de A, obviamente que es A, ¿cierto? Es como esto. Si yo dibujo aquí el universo, y aquí dibujo A, fuera de A está su complemento, yo también le puedo calcular el complemento a este complemento de A, ¿cierto? Basta con que yo lo defina como B. Entonces el complemento de B, o sea, si yo lo da fuera, lo llamo B, lo que está acá dentro del complemento de B, ¿cierto? O sea, basta con que yo llame A igual a complemento, y si a este B le calculo el complemento, sería A complemento, complemento, ¿cierto? Y esto es A. Bien. Ahí tenemos estas tres propiedades, ¿sí? El complemento, delante cuando yo definí A complemento les dije si obteníamos de ahí la propiedad de que al unir A con su complemento, da todo el universo. ¿Bien? Y la palabra igual lo dice un poco, si nosotros unimos A con su complemento, obtenemos todo, ¿bien? Siempre que unamos cualquier conjunto con su complemento, nos va a dar siempre todo el universo, ¿sí? Y si nosotros intersectamos A con su complemento, esto siempre va a ser vacío. ¿Y por qué? Porque por definición, el complemento de A son todos los elementos que no están en A. Por lo tanto, no tienen elementos en común. El complemento de A y A nunca se intersectan, ¿ya? Y eso es para cualquier conjunto. Bien. Acá no me quisiera detener tanto, porque si se fijan, las propiedades son análogas a lo que vimos en lógica. Bien. Acuérdense, la conmutatividad, nosotros podemos cambiar el orden de la intersección, también podemos cambiar el orden de la unión, ¿bien? Y se mantiene. La asociatividad, lo mismo, si tenemos tres conjuntos y los intersectamos, puedo intersectar dos en ese orden o puedo intersectar los dos primero y luego C. Análogamente con la unión, ¿bien? Es la misma propiedad que vimos en lógica. La distributividad, ¿cierto? Tenemos que tener tres conjuntos distintos y tenemos la intersección versus la unión que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Entonces, si tenemos A inter una unión, nos queda la intersección de A con B unido con la intersección de A con C. Bien, es como que multiplicamos acá, lo mismo que hacíamos en lógica, y análogamente se da en esta parte, ¿cierto? Aquí, pero con la unión. Entonces aquí sería A unión B, inter A unión C, como está aquí. Y la ley de Morgan, igual que en lógica, el complemento de la intersección es la unión de los complementos. Fíjense, queda A complemento, B complemento, pero intersección cambia unión. Y si tenemos el complemento de una unión, queda la intersección de los complementos. Es decir, nos queda A complemento, B complemento y nos queda intersección, ¿cierto? Entonces la ley de Morgan lo que hace es cambiar de intersección a unión y de unión a intersección de los complementos de cada conjunto. Bien, ahí tenemos esa serie de propiedades. ¿Y para qué las vamos a utilizar?
igual que en lógica, para reducir una compuesta. ¿Bien? ¿Les parece que hagamos este ejercicio y ahí nos vamos devolviendo para ir revisando las propiedades? Ya, profe. Ya. Antes, lo que sí quiero hacer es una observación. Miren, porque hay una propiedad, siempre pasa lo mismo, ya hay una propiedad que no está anotada ahí. No sé por qué pasa eso. Entonces voy a hacer aquí una observación. Y hay una propiedad que es esta. Ya, yo la voy a anotar aquí en general. A menos B. Esto siempre es igual a A inter B complemento. Y hagamos el ejercicio. ¿Se acuerdan del dibujo de este? Lo hicimos acá al principio, en la definición. Ahí está. Este, ¿cierto? Ya, recuérdenlo. Recuérdenlo. Hagamos el dibujo de esta parte. Ya. Hagámoslo aquí. Ya, el universo. A. B. Ya. Voy a pintar de negro A. ¿Están de acuerdo? Eso, ja. Ya, este es B. Pero ahora con rojo voy a pintar el complemento de B. Acuérdense, el complemento de B es todo lo que está afuera, incluyendo ese pedacito de A. Entonces, pintemos todo el complemento de B. Hay que incluir esa parte de A porque está fuera de B, pues, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí? Ya, solamente no pinté, Sí. ¿cierto? O sea, este círculo no lo pinté. Bueno, ahí se me pasó un poquito, pero se supone que este círculo no está pintado. ¿Bien? Esto no está pintado. Ahora nos fijamos en lo que tiene en común. Dónde está negro y dónde está rojo. Y si se fijan, es toda esta parte. ¿Cierto? Todo este pedazo. Ahora lo pinté en azul. ¿Coincide con esto? Sí. Sí, ¿cierto? Porque acuérdense que el otro dibujo, voy a dibujarlo aquí rápidamente. Si esto era A y esto era B, en el otro dibujo era justamente esta parte, ¿cierto? Ya, esa es la forma de demostrar estas igualdades de conjunto. Basta con hacer un dibujo, ¿sí? Estos se llaman diagramas de Venn. Diagramas de Venn, con 2N. ¿Ya? Así que, desde ahora en adelante, cada vez que tengamos la diferencia, vamos a poder usar esa propiedad. Ya, aquí a diferencia de lógica, se usa el igual nomás, el igual de conjunto. Entonces vamos a aplicar esta propiedad aquí primero. Entonces, igual, no voy a volver a escribir lo que está arriba. Así que nos queda el A complemento, se mantiene, ¿cierto? Igual que acá se fijan que este A se mantiene aquí, intersectado con el complemento de B. ¿Cierto? Ahí me faltó el paréntesis. Y copio lo demás. Unido B complemento, cerramos el corchete, inter. Y aquí tenemos B unión A, pero menos A. Por lo tanto, sería este conjunto, de nuevo uso la propiedad, intersectado a complemento. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Sí? Profe, ¿por qué el B se cambia por complemento? ¿Dónde está el A complemento? Por esta propiedad que acabamos de observar. A ver, ya. Claro. Es que este es el que cambió. A ver, aquí usamos la propiedad. Sí, Aquí. sí. Ya, este quedó así porque estaba ahí, ¿cierto? Pensé que me preguntabais por el otro B. No, no, pregunta, gracias. Bien, ya estamos ahí. Bien. Entonces, en ambos casos, en ambos paréntesis, podemos usar una conmutatividad. Bien. Si usamos la conmutatividad, nos va a quedar B complemento, unión, A complemento, inter B complemento, ¿cierto? Inter, y aquí voy a escribir A complemento, inter, solamente cambia el orden de estos y de este con ese paréntesis. B unión A. Bien. Ya, igual aquí faltó una propiedad. La voy a anotar aquí rápidamente y ustedes se van a acordar. ¿Se acuerdan de esta absorción?
¿Se acuerdan? Sí. Esa faltó. Acuérdense que el A de afuera se tiene que repetir con el A de adentro, ¿cierto? Y esto se absorbe en A. O análogamente, el A de afuera cuando hay una intersección se debe repetir con el A de adentro y esto se absorbe también en A. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de esa? ¿De lógica? Sí, Sí, bien. De hecho, es sencillo darse cuenta porque fíjense acá, si tenemos A inter B, va a quedar lo en común, ¿cierto? Y al unirlo con A da A, ¿cierto? Y si tenemos la unión, aquí está A. Y si al intersectarlo tiene que dar A en el fondo. Así que eso no es difícil notarlo. Aquí, ¿observan que hay una absorción? B complemento. B complemento, ¿cierto? Así que esto es igual a B complemento intersectado. Y aquí vamos a usar la distribución. Aquí no podemos usar absorción porque no se repite la A de afuera con el de adentro, ¿cierto? Pero sí podemos distribuir. Así, ¿cierto? Entonces nos quedaría, primer paréntesis, A complemento intersectado B, ¿cierto? Unión, A complemento intersectado A. ¿Bien? Ya. Aquí, ¿se observa una propiedad ahí? Hay intersección de A y su complemento. ¿Se observa eso? Sí. Sería universo. Si fuese unión, sería universo. Entonces anotémoslo acá arriba. A complemento vacío. unido a es universo, pero A complemento inter A es vacío. ¿Bien? Imagínense como que el O, aquí cuando hay un O y era distinto, esto era verdadero, ¿se acuerdan? Si esto era P o P negado, esto era verdadero, y este se asocia con el otro. P y P negado era falso, ¿se acuerdan? Se asocia, sí, asocian este y asocian ese. Bien, entonces esto es vacío. Profe, ¿Bien? ¿Sí? ahí en vez de hacer eso, podemos sacar los corchetes, ya que el que está afuera es intersección y el que está dentro igual. No, este unión, este No, pero intersección. antes, en el paso anterior. ¿Acá? Sí, ahí. No, porque es distinto el No, esto pero el que dice, está afuera es el del medio. Intersección al igual que el que está afuera, o sea, dentro de los dos corchetes. tú dices haberlo cambiado, pero es que ahí ya te queda otra cosa. Ahí ya queda otra cosa, porque si tú hubiese hecho esto, te quedaría B complemento, inter, A complemento, Sí, inter, el otro. Y ahí no sé si se puede hacer mucho, porque ahí igual tendrías que haber distribuido, o sea, usar la conmutatividad para dejar este primero y distribuir así. Pero no sé si es un buen camino. pero O eso no sea, sería igual, vacío. ¿cómo? Eso no sería vacío, ya que la intersección de B No, con la pues, unión de A, no, ahí no sería vacío, no. Ahí te va a quedar más largo el ejercicio, pues. Te quedaría así. Igual uno puede distribuir desde la derecha, ¿eh? Ya yo aquí lo cambié para hacer el ejercicio desde la izquierda, pero porque por definición es así. Pero ustedes igual pueden distribuir desde la derecha. Entonces aquí quedaría B complemento, inter B, unión A, te queda así. Inter, pero es que hay intersección. No sé si esto te conviene mucho, en verdad. ay, Porque aquí tendrías que mejor después distribuir. quedaría muy Así. largo entonces. O sea, igual uno llega, yo creo, pero te queda otra cosa, no te queda lo mismo que acá, porque es otro paso. Lo que no quiere decir que no está bien, o sea, está correcto. Pero aquí toma este como un conjunto y este como separado. Entonces te quedaría Ya, ese paréntesis, inter B, unión, porque aquí hay unión, ese mismo paréntesis, inter A. Entonces, ¿te fijas que te queda más largo? sí, Bien, pero algo se puede llegar, o sea, hay que intentarlo, sí. No, yo no lo he hecho, por lo menos lo había hecho así, ya, gracias. ¿ya? Entonces, como esto queda vacío, esto sería igual a B complemento, inter, y acá queda A complemento, inter B, ¿cierto? Voy a volver a escribir aquí vacío. Entonces, por propiedad, cualquier conjunto unido al vacío
queda ese cualquier conjunto. Bien, entonces aquí queda A, complemento, inter B. ¿De acuerdo? ¿Cierto? Porque este Sí. conjunto unido al vacío es el mismo conjunto. Así que puedo eliminar el corchete y dejo solo el paréntesis. Ya, ahora aquí podemos usar la conmutatividad. Así que esto es lo mismo que B complemento, inter B, inter A complemento. Y ahora aquí podemos usar la asociatividad. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo cambiar el paréntesis. Entonces queda B complemento, inter B, inter A, ¿cierto? Complemento. Y como teníamos el paréntesis en los dos últimos, puedo dejar el paréntesis en los dos primeros porque podemos usar la asociatividad. Entonces, si usamos una conmutatividad aquí y aquí una asociatividad. Bien. Y aquí hay una propiedad que es la misma que está acá arriba, ¿cierto? Así que eso queda vacío. ¿De acuerdo? Vacío inter A complemento. ¿Y eso cuánto resulta? Esto era vacío. Y vacío intersectado cualquier conjunto es Vacío. 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 Y esa es la respuesta. ¿Bien? Al final era vacío el resultado. Uy. Ya, ahí tenemos eso. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Si se fijan, las ideas aquí son muy similares a lo que se tenía en lógica. Bien. Es similar, es análogo de hecho. ¿Ya? Bien, aquí hay una propiedad, la vamos a revisar y nos queda revisar también lo que es la cardinalidad de un conjunto. Y ahí con eso vamos a terminar la clase 4. Ya, estas propiedades las vamos a ir revisando también haciendo dibujos, ¿ya? Y entendiendo, ¿bien? La primera, si tenemos a un subconjunto de B, esto es equivalente a que B complemento está contenido en el complemento de A. Hagamos un dibujo. Lo voy a ir haciendo acá y lo voy a ir borrando, ¿bien? Entonces, fíjense, si dibujo B, ¿dónde tendría que estar A? Voy a usar otro color. Dentro, ¿cierto? Porque dice que A es un subconjunto. ¿Bien? Así tendría que ser el dibujo, porque el A está contenido en B. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Pintemos el complemento de A. Como A lo pinté rojo, lo dibujé rojo, el complemento de A también lo voy a bajar rojo. Así que el complemento de A es todo lo que está afuera, ¿cierto? De A. Por lo tanto, esa como especie de argolla que se forma entre A y B también está en el complemento de A. Complemento de A. Y con azul voy a pintar el complemento de B. Es todo lo que está fuera de B. O lo voy a hacer así. ¿Cierto? Todo es el complemento de B. ¿De acuerdo? Bien. ¿Ven esto? Se nota que el complemento de B es un área más pequeña que el complemento de A. ¿Lo ven? ¿Se nota que el complemento de B es un área más pequeña que el complemento de A? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Entienden que está contenida el complemento de B en el complemento de A? El hecho de que A es más chiquitito, su complemento es más grande, ¿cierto? Y el hecho de que B sea más grande, su complemento es más pequeño, ¿de acuerdo? Así que es equivalente a tener que si el complemento, que si A está contenido en el conjunto B, siempre ocurre que el complemento de B va a estar contenido en el complemento de A. ¿Bien? O sea, si el conjunto es mucho más pequeño, su complemento es más grande. Si este conjunto pequeño está contenido en un conjunto más grande, este conjunto más grande va a tener un complemento más pequeño, ¿cierto? Contenido en el complemento del otro conjunto. ¿Bien? Así que ahí tenemos esa propiedad. Esto igual uno lo podría demostrar utilizando elementos. O sea, que yo diga, supongamos que tengo un elemento, ¿cierto? Aquí en B complemento. A ver, voy a hacer una, pero ustedes no necesitan ver tantas demostraciones, ya ese no es el objetivo de este curso.
Pero fíjense, si yo tengo un elemento que está contenido en el complemento de B, esto quiere decir que este elemento no puede estar en B, ¿cierto? Porque está en el complemento. Esto es por la definición de B complemento. No sé si se acuerdan que cuando lo teníamos definido decía todos los X en el universo, pero que X no está en B, ¿cierto? Era lo primero que salía ahí en la definición. Me quedó, parece un calo. Eso. Entonces nosotros por definición sabemos que este X no está en B. Si el X no está en B, ¿puede estar en A? No. No, ¿cierto? Porque yo ya estoy diciendo que no está en este B, po. Así que este X no puede estar en A tampoco, así que esto implica. ¿Por qué? Porque B contiene A, po. Entonces, si yo digo que este elemento no está en B, como yo sé que A está contenido en B, este X tampoco puede estar en A, po, ¿cierto? Porque A está contenido completamente en B. Entonces aquí uno razona usando la lógica. Si el X no está en B, este X tampoco está en A. ¿Ya? Ya que A es un subconjunto de B. Así que no puede estar en A el X. Así que si el X no está en A, eso implica que el X, ¿dónde está? En A completo. Y ahí probamos, pues. Tomé el elemento en el B complemento y demostramos que está en el A complemento. Ya tenemos listo esto. ¿Ya? Demostrar la otra implicancia es análoga. ¿Ya? Es análoga. Análoga. Basta que ustedes aquí en el dibujo le definan este como C y este como C. Y listo. La demostración es la misma. ¿Bien? No quiero que se preocupen tanto de cómo demostrarlo. Ya me interesa que con el dibujo lo entendamos. ¿Bien? ¿Se entendió el 1? Igual les vuelvo a preguntar. Sí. ¿Bien? Sí, sí. Ya. El 2 está más sencillo. Si el A está contenido en B. Ya, voy a borrar un poco aquí este dibujo porque... Y voy a borrar aquí lo que... Fíjense. Hagamos de nuevo el dibujo. Si tenemos el universo, ¿cierto? Y el A está contenido en B. Este es B. Y acá adentro tengo el A. Al hacer la intersección, yo debería pintarlo en común porque sería justamente A. ¿Cierto? Y si ahora pintamos la unión de A y B, me pinto todo esto y justamente la unión da B. ¿Sí? Así que esto siempre ocurre cuando el conjunto A está contenido en B. Al intersectar A con B, esto da A, y al unir A con B, esto da B, ¿cierto? Porque el conjunto B contiene al conjunto A. Bien. La tercera, lo que me interesaría es que ¿estos se acuerdan de la propiedad transitividad? No sé si se acuerdan de esta que... Bueno, esto es como la transitividad. Cuando teníamos lógica, P implica Q y Q implica R, por lo tanto teníamos P implica R, ¿cierto? Es como que uno se olvida de esto y concluye esa implicancia. Acá es similar, salvo que aquí tendríamos, voy a hacer el dibujo acá abajo, salvo que aquí tendríamos tres conjuntos. Ya, no voy a dibujar el universo, voy a dibujar A, B y C. Entonces voy a suponer que C es este, que acá tenemos B y acá tenemos A. ¿Cierto? Se cumplen estas dos. A está contenido en B, se cumple esta, B está contenido en C, por lo tanto, se cumple que C, ¿cierto?, contiene al A. ¿Bien? O sea, esto también es una transitividad. Yo podría omitir B, ¿cierto? Y es claro que A está contenido en C también. ¿Bien? O sea, si tengo estos tres conjuntos contenidos entre sí, porque aquí lo podríamos haber escrito así. A contenido en B y a la vez contenido en C. Así que esto implica que el A está contenido en C. ¿De acuerdo? Sí, sí. Eso es cuando teníamos tres conjuntos. Ya al final les voy a mostrar un ejemplo. No sé si en algún momento se los mostré, pero vamos a hacer un ejemplo con los números. ¿Bien? Miren,
Y la última propiedad que tenemos aquí es que la intersección, aquí no es necesario que la esté contenido en B, ¿ya? Esto es para cualquier conjunto A y para cualquier conjunto B. La intersección de A y B siempre va a estar contenida en A, y a la vez A siempre va a estar contenida en la unión de A con B. ¿Ya? Esta propiedad que está aquí, basta recordar el dibujo que hicimos cuando hicimos la intersección y cuando hicimos la unión. Lo voy a dibujar aquí. Fíjense, si tenemos A, si tenemos B, este es A, este es B, la intersección es esta, ¿cierto? Por lo tanto, está contenida en A. ¿De acuerdo? Y a la vez, A está contenida en la unión de A con B. Así que si yo pinto todo A y B, ¿cierto? A sigue estando contenido en la unión, ¿cierto? Así que se cumple esta. ¿Ya? Eso es sencillo y si se fijan, 2, 3 y 4 se puede ver con un dibujo, ¿ya? Solo la primera era un poquito más complicada de esas propiedades. ¿Bien? Así que tenemos ahí esas propiedades de conjunto. Y como ejemplo, bueno, podemos ver esto que está acá. Acá tenemos, dice, realice un diagrama de la situación, de lo que está acá arriba. ¿Sí? Entonces dice, sea el universo y los conjuntos A, B y C contenidos en el universo y nos dan estas propiedades. Entonces nos dicen hacer un dibujo. Ya, hagamos el dibujo. Ya, A está contenido en B. Este es el universo. No, al revés. B está contenido en A. Así que si dibujo aquí B, perdón, B tiene que estar dentro de A, ¿cierto? B. Pero A y C no se intersectan. Por lo tanto, el C debería estar como aquí. ¿Cierto? Porque si la intersección de A y C es vacía, quiere decir que no tienen elementos en común. Por lo tanto, en el dibujo no pueden estar graficados como graficábamos B y A al principio. ¿Se acuerdan? Ahí teníamos A y B. Cuando la intersección es vacía, estos se tienen que dibujar separados, así como dibujamos A y C. ¿Bien? Eso sería el diagrama de la situación que nos piden ahí en 1. Y en 2 dice simplifique. Ya, aquí rápidamente, ¿cuánto debería quedar en esta parte? Si ustedes saben, ¿le puedo quitar yo a A elementos de C? Queda vacío. No, pues ¿por qué va a quedar vacío? Si ¿Y no le cómo no? puedo quitar a Queda A, ¿o elementos no? de C, pues. Queda A, ¿cierto? ¿Cierto? Queda A. Entonces esto sería igual a, voy a usar negro. Entonces esto como queda A, acá nos queda A inter B, ¿cierto? Unido a, y aquí hay una propiedad, ¿se acuerdan? Inter a complemento. Y esto, acuérdense, absorción. Se repite la dentro y fuera y cambia. Así que queda A inter a complemento. Por lo tanto, esto es vacío, ¿cierto? Acuérdense que A y su complemento nunca tienen elementos en común. Por lo tanto, la intersección es vacía. ¿Bien? Recuerden siempre, cuando nosotros hacemos una resta, como nos ocurrió aquí, fíjense, tenemos esa resta, A y B y C no tienen elementos en común, porque aquí lo dice, no se intersectan, su intersección es vacía. ¿Bien? No le puedo quitar a elementos de C. Ya traten de acordarse de eso que les dibujé cuando vi ese ejemplo. Solamente cuando hago una diferencia de conjuntos, si acá tengo A, B, C, ¿cierto? D, solamente le quito los elementos que tienen en común, por ejemplo, A y D, ¿cierto? Si es que acá tengo un conjunto con números y letras. Entonces aquí solamente le puedo quitar A y D. Ahora yo podría hacer una diferencia de conjunto donde acá tenga letra y acá tenga número. Por lo tanto, si hago la resta, no le puedo quitar elementos que no tienen. ¿Bien? Traten de recordar siempre eso. Por eso aquí está súper bueno este ejemplo. ¿Bien? Quedaba el mismo A, porque no le puedo quitar elementos que no tiene. ¿Ya? Así que eso, con ese ejemplo. Y bueno, lo último de esta parte era definir la cardinalidad, y bueno, ya hay una serie de propiedades de cardinalidad.
creo que no va a alcanzar a ver la clase. Porque nos quedan 4 minutos, ¿cierto? Bien. Sí, Ya. En estos 4 minutos veamos la cardinalidad. En general, la cardinalidad lo que significa es calcular el número de elementos que conforman el conjunto. En este caso, un conjunto A, ¿sí? Se denota igual que el valor absoluto, o también usando este hashtag, o gato, ¿cierto? Entonces, esto lo que hace es indicar el número de elementos que tiene el conjunto, ¿sí? Si no existe un número natural que corresponda, ¿cierto?, al número de elementos de este conjunto, vamos a decir que el conjunto tiene infinitos elementos. ¿Bien? Ahora, si nosotros podemos calcular el número de elementos que tiene el conjunto, esto se dice que el conjunto es un conjunto finito. ¿Bien? Por ejemplo, voy a usar el ejemplo que hicimos delante. ¿Se acuerdan de este? Que A nos da un intervalo, ¿cierto? Y C también nos da un intervalo. ¿De acuerdo? Cuando tenemos intervalo de números reales, recuerden que los números reales son infinitos y sus intervalos también. ¿Bien? Por lo tanto, en este ejemplo que vimos hace un rato, A, C y E tienen infinitos elementos porque nosotros sabemos que los números reales son infinitos. Aunque tengamos un intervalo que tenga desde, por ejemplo, desde el menos 7 al 3, entre esos números hay infinitos números reales. ¿Bien? Así que A, C y E, como en este ejemplo que nosotros realizamos hace un rato, son conjuntos infinitos. Y su cardinalidad es infinita, porque no podemos dominar la cantidad de elementos que tiene. En cambio, acá el conjunto B, ¿cuántos elementos tiene B? ¿Cuántos elementos tiene B? 2. 2. Por lo tanto, en este ejercicio, el conjunto B es un conjunto... Ay, no sé qué le pasó. No sé qué le pasó al... Este conjunto de acá, ¿cierto? Que es B, tiene 2 elementos. Bien, así que si me voy a la definición de cardinalidad, ahí podemos usar el ejemplo anterior. Por ejemplo, el conjunto vacío, su cardinalidad es 0, ¿cierto? Porque no tiene elementos. ¿Se acuerdan que el conjunto vacío es un conjunto que no tiene elementos? Bien. Ahí tengo un conjunto A que tiene las letras A, B y C, ¿cierto? ¿Cuántos elementos tiene? Tiene 3, por lo tanto ahí la cardinalidad de A es 3. Bien. Después acá nos dice, si A es el conjunto de todos los enteros, de modo que el valor absoluto de este entero sea menor estricto que 32. Ya, ¿se acuerdan ahí de la propiedad del valor absoluto? Acuérdense, cuando era menor, esto era equivalente a escribir acá el menos 32 y acá el 32. ¿Cierto? Pero ahí dice menor y menor estricto. O sea, X es mayor estricto que menos 32, pero a la vez es menor estricto que 32. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí en el conjunto A, ¿cuántos elementos deberíamos tener? ¿Debería estar el menos 32 acá, en este conjunto? No, ¿o no? No, porque es estricto, pero el 31 sí. Así que debería estar desde el menos 31, el menos 30. Ya no los voy a anotar todos porque son 30 números, ¿cierto? Pero después está el menos 1, el 0, el 1, el 2, y así sigo hasta el 31. ¿Bien? Entonces, contemos. De aquí hasta el menos 1, ¿cuántos números hay? 31. 31. Ya, más. Y desde el 1 al 31, ¿cuántos números hay? 31. 31. Ya, y tengo que contar el 0. Ya, ojo que estoy contando el 0 como un número, así que 1. Podría haber dicho de aquí a acá hay 32, es lo mismo.
Así que aquí tendríamos 63. Lo que teníamos que hacer era contar. ¿Por qué aquí pudimos anotar los números? Porque recuerden que los números enteros son todos los números enteros, ¿por cierto? A diferencia de los reales, que cuando uno tiene los números reales, en los reales trabajamos con intervalos. Si este X tuviera los reales, aquí tendríamos un intervalo. Porque tendríamos que considerar todos los números entre medio de, por ejemplo, el 32 negativo y el 32 positivo. Todos los que están entre medio. En cambio, cuando son los enteros, consideramos solamente los números enteros y por lo tanto los podemos contar en este caso. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esos dos ejemplos. Ya, creo que estamos en la hora. No alcancé a ver las propiedades. Bien. Pero bueno, ahí ya la otra clase voy a tener que retomar esta parte. Bien, aquí está una propiedad de cómo calcular la cantidad de elementos de la unión. ¿Sí? Esto también lo podemos revisar con un dibujo. Aquí uno le quita una intersección porque si yo cuento la cardinalidad de A y la cardinalidad de B, tengo que quitar una intersección porque si no estaría contando 2 veces los elementos que tienen en común. Por eso aquí se resta la intersección. Bien, pero vamos a revisar esto con detalle en la otra clase. ¿Ya? Porque ahora no alcanzamos. ¿Sí? Profe, ¿Sí? profe, ¿Sí? ¿esta clase se sube al tiro después de Al principio de la terminar? clase les comenté que no he subido ninguna clase porque he tenido algunos problemas con mi computador. Se me pega, de hecho hace un momento atrás se me pegó el lápiz, no sé qué le pasó. Y eso, así que apenas solucione eso voy a poder subir los videos. ¿Ya? Ya, Porque tengo un profe, problema porque ahí y se como me tenemos el actualiza. control el sábado, Hay algunas cosas que no he actualizado, yo creo, del compu, por eso me pasa. Pero voy a tratar de subirla entre hoy día y mañana, ¿bien? Profesora, ¿el control a qué hora va a ser el día sábado? Con respecto a eso,